recomienda usar en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y en pacientes que tengan trastornos hepáticos. Doctora, ¿este es de acción rápida, prolongada? ¿Rositazona? Sí. No son como las insulinas que tengan acción rápida, prolongada y demás. En general tienen un tiempo de media hora o una hora para empezar a actuar y el efecto va a mantenerse en relación a las dosificaciones que tenemos. Con las insulinas es que tenemos acción ultra rápida, intermedia y prolongada. Estos son hipoglicemiantes orales. Entonces tardan un tiempo en producir su acción y van a mantener el nivel glicémico dependiendo de las dosis que les dan. ¿Sí? Normalmente se da una sola dosis diaria, entonces más o menos nos conviene en el día, pero se recomienda, igual que la metformina, dar después de un alimento. Y con la metformina eso también es súper importante. No se debe tomar metformina con el estómago vacío, porque el riesgo de hipoglicemia es significativo. Como este también disminuye la resistencia, la recomendación es que el paciente tome siempre después de comer. Si por ejemplo desayuna, qué sé yo, su café y una galletita rápida, no es la comida adecuada para tomar el fármaco. Almuerza mejor, entonces después de almorzar que tome su metformina o que tome su medicación. ¿Sí? Entonces sí es importante eso, pero es una sola dosis diaria. Obviamente si no estamos manteniendo buenos niveles con una dosis diaria, podemos dar hasta 2 veces por día. Bien, los inhibidores de la glucosidasa alfa, como las carbosa, el inhibidor, lo que hacen es actuar en la enzima. Entonces aquí básicamente recordamos fisiología. ¿Qué hace la glucosidasa alfa? Su nombre nos dice, ¿no? Glucosidasa alfa. Entonces lo que hace es una enzima que rompe carbohidratos. ¿Sí? Entonces damos un inhibidor de 50 a 100 miligramos en 3 administraciones diarias. En general lo que se recomienda es que coincida con la ingesta de alimentos diarios. ¿Por qué? Si nosotros bloqueamos la enzima, entonces de lo que hemos comido carbohidratos, si nosotros no rompemos los enlaces y se queda como polisacárido, no lo podemos absorber, ¿cierto? Porque necesitamos que se fraccione a monosacáridos para asimilarlos mejor. Entonces básicamente lo que hacemos es que los carbohidratos se queden como moléculas grandes y que no se absorban. Y si no se absorben, no va a aumentar la glicemia plasmática. ¿Sí? Entonces por eso nos dice, tenemos mejoría en los controles glicémicos postprandiales del paciente porque no va a absorber carbohidratos de forma significativa. Normalmente no se usan inhibidores de glucosidasa alfa sólidos, sino que se suele utilizar como acompañamiento de las otras terapias que hemos mencionado para reforzar y mejorar el tratamiento. O sea, por un lado controlamos los niveles glicémicos del paciente y por otro lado disminuimos el ingreso de carbohidratos de la dieta. ¿Sí? Se usa en diabetes tipo 2, obviamente como se van a quedar los carbohidratos en la luz intestinal, pueden haber síntomas gastrointestinales como flatulencia, retorcijones, sensación de pesadez, pero en general se toleran bien. Si el paciente tiene deficiencia hepática o trastornos intestinales previos, hay que considerar si sería mejor no usar. Tenemos también los análogos de amilina, ahí mencionamos a la pramlintida. La pramlintida vamos a ver que se fija a los receptores de amilina. Entonces recuerden que la amilina es un producto endógeno que nosotros tenemos y que normalmente se libera junto con la insulina. Y lo que hace la amilina es disminuir las oscilaciones de glicemia postprandial, disminuir las concentraciones de glucagón, identificar el vaciamiento gástrico, aplacando el apetito. Entonces normalmente este se usa como refuerzo o acompañante de los otros tratamientos que tenemos. Como se puede usar en diabetes tipo 1 y de tipo 2, se puede asociar a hipoglicemiantes orales y también se puede asociar a insulina, si es que necesitamos reforzar el tratamiento. Se recomienda 0.6 a 1 miligramo por ml, que sería el equivalente de 60 a 120 microgramos. Como efectos adversos se han visto náuseas, anorexia, hipoglicemia, cefalea en algunos casos. Estos son muy interesantes, ¿no? Los fármacos basados en nicotina, que ahí está la exenatida, que es la que les menciona el libro, pero esto hemos incrementado porque estos están ahorita como el boom del tratamiento de diabetes y además se están
dice, tenemos fármacos para administración semanal que se usan una sola vez por semana, y ahí tenemos semaglutida, la exenatida y la glutida. Y para administración diaria tenemos exenatida, lixisenatida y liraglutida. Las que están llegando más son estas, la semaglutida y la liraglutida, son las que más están llegando a nosotros como lapiceritos para que el paciente se administre directamente. Y también tiene su regulador, como hemos visto, para la insulina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto con estas? ¿Qué es lo que hacen? Vamos a entender bien lo que es la exenatida. Como son análogos del péptido glutamide, van a disminuir las oscilaciones de glicemia postprandial, disminuyen las concentraciones de glutagón y también aumentan la liberación de insulina liberada por la glucosa. Vale decir, aceleran el metabolismo del paciente, por eso es que uno de sus efectos adversos es la disminución del peso. Se recomiendan en diabéticos tipo 2 y se han empezado a usar para enterar, por ejemplo, en el caso de exenatida, de 5 a 10 miligramos en 2 administraciones diarias. Pero los que se usan semanalmente son diferentes, ¿no? Ahorita vamos a mencionarlos. Y dentro de sus efectos adversos, el más peligroso son las pancreatitis, ¿sí? Sin embargo, se está teniendo algunas complicaciones importantes, ahí de los epígenes y esto, que tiene semaglutida, ¿sí? Entonces, fíjense, se recomienda para enterar 0,25 miligramos por semana las primeras 4 semanas. La dosis más chiquitita. Fíjense, aquí tiene su reguladorcito de qué dosis va a recibir el paciente. Después de las 4 semanas se sube a 0,5 miligramos por semana y también se mantiene 4 semanas. Y después de 4 semanas, 1 miligramo por semana, y eso se mantiene en el tiempo que se considere necesario. Y puede ser el tratamiento mantenimiento del paciente. Ha demostrado disminuir los niveles glicémicos, ¿sí? Similar a lo que hacen los inhibidores de insulina, bajar el peso del paciente, si tiene problema de peso, pues es algo benéfico, disminuir las concentraciones de glutagón, mejora la función de las células beta, haciendo que su capacidad de sintetizar insulina mejore potencialmente, disminuye el riesgo cardiovascular y disminuye la presión arterial. Por eso es que se ha visto que la mejoría del riesgo cardíaco es realmente significativa, ¿no? Entonces, por eso en muchos lugares han empezado a incluir como complemento a los otros tratamientos que ya tenemos de diabetes, y está dando buenos resultados. Y en el manejo de la obesidad, o sea, analizando todas sus características y demás, suena bien, pero obviamente en el manejo de obesidad tiene que ir acompañado de alimentación controlada, de actividad física controlada, y además hay que tener cuidado porque, como sabemos, todo, absolutamente todo en nuestro medio se falsifica y entra de contrabando, ¿no? Entonces ha empezado a entrar cualquier cantidad de contrabando, porque si van a la mayoría de las farmacias no tienen todavía, ¿no? Pero en línea encuentras un montón, te están ofreciendo un montón y no es barato, ¿sí? Es caro, porque cada paciente está entre 600, 800, dependiendo de la marca. Entonces, y la gente obviamente pues quiere bajar de peso y demás, porque la gente quiere varita mágica, ¿no? Que no haga nada, se rasca la panza, se pincha y baja de peso, eso quiere la gente. Entonces, están abusando con esto. El exceso de dosis es peligroso. Pero los que han empezado a producir trucho, como la insulina es más barata que semaglutida, han empezado han hecho lapiceros truchos y les han puesto insulina. Entonces, sobre todo en el Perú y en el Brasil, que ha llegado primero, ya están teniendo muchos casos de hipoglicemia que llegan a los hospitales descompensados porque se han puesto demasiado esto o porque se han puesto insulina, pues, y en no hay la indicación de que la alimentación, de los qué. Y obviamente, pues con insulina el riesgo es más alto, ¿no? Entonces, si es algo que está llegando, lo tenemos que conocer para poderlo manejar. Entonces, es un resumen de esas cosas. Tenemos también el péptido amiloide insular o amilina sintética. Normalmente liberamos una amilina por cada 10 insulinas que se liberan. Entonces, la amilina básicamente lo que hace es reforzar la acción de la insulina, ¿sí? Nos va a ayudar a disminuir la secreción del glucagón, lentificar el vaciamiento gástrico, disminuir el apetito para que el paciente no quiera ingerir más carbohidratos. Entonces, va muy bien como complemento a los otros tratamientos que hemos visto. Lo que hay que tener cuidado es la función
¿cuándo combinamos antidiabéticos orales y fármacos inyectables? Como decíamos, en general el elemento fundamental para buscar combinaciones es el fracaso terapéutico. O sea, si con uno, con otro o con dos no estoy pudiendo alcanzar el objetivo deseado de diseño del paciente, entonces voy a buscar combinarlos para mejorar el resultado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando combino con exenatida, cuando ya he usado biguanidas, he combinado con sulfonilurias y los niveles glicémicos no son adecuados, entonces mezclo exenatida, ¿sí? Lo mismo con la pramlintida. Si he fracasado con las otras alternativas, puedo asociar pramlintida. Se recomienda administrar junto a la hora de la comida y nos va a producir mejoría en las oscilaciones glicémicas tempranas a nivel postprandial. Y finalmente, si todo ha fracasado, debería recién introducir la insulina. En nuestro medio, evidentemente, no nos llega con frecuencia, no es fácil conseguir pramlintida ni exenatida, ¿no? Ahora liraglutida que está llegando, tal vez vamos a conseguir más fácil. Pero como estas no suele haber disponibilidad importante, entonces lo común es que si fracasan los hipoglicemiantes, se asocia a insulina. Y es lo más frecuente que van a ver en estos pacientes, ¿sí? Bien, en pacientes diabéticos tipo 1, que de hecho ya reciben insulina como tratamiento de base, se puede combinar con pramlintida cuando la insulina no está manteniendo los niveles glicémicos deseados, ¿sí? Y obviamente en diabéticos tipo 2, como hemos dicho al principio, una alternativa también puede ser pasarles, sugerirles, si fuera posible, si son buenos candidatos, la cirugía bariátrica, ¿no es cierto?, como alternativa curativa, con un porcentaje bastante significativo. Bien, el glucagón sabemos que es el opuesto fisiológico de la insulina, ¿sí? Sabemos que en condiciones normales sus acciones son contrarias a las de la insulina. Entonces recordamos algunas de sus características fisiológicas importantes. Primero, que se produce por las células alfa, ¿sí? Segundo, que uno de sus precursores intermedios es la glicentina, y en hígado, riñones, plasma y los sitios de los receptores tisulares se degrada rápidamente una vez que se ha liberado y ha cumplido su función. Su servividad plasmática suele ser entre 3 y 6 minutos nada más. ¿Qué efectos tiene? A nivel metabólico, estimula la gluconeogénesis y la cetogénesis. Aumenta los niveles glicémicos a expensas del glucógeno hepático almacenado, que se va a liberar en la glicemia. En corazón tiene potentes efectos inotrópicos y fisiológicos positivos, y en músculo, a dosis grandes, produce relajación profunda del sistema, ¿sí? La pregunta es, si un paciente con cetoacidosis diabética tiene hiperglicemia, ¿no? La glicemia está súper alta, ¿por qué tiene activación de la gluconeogénesis? ¿Por qué se libera glucagón y por qué se activa la gluconeogénesis y la cetogénesis? Porque en teoría el glucagón se debe liberar cuando hay hipoglicemia, ¿no? Pero en el paciente con cetoacidosis que tiene hiperglicemia, se libera glucagón. Muy bien, o sea, hay hiperglicemia, pero no entra a la célula. Y la célula, en su desesperación por conseguir glucosa, siempre los diabetólogos dicen, ¿no? En estos casos, las células están muriendo de hambre en medio de la abundancia. Porque tienen un montón de glucosa afuera, pero no puede usar, ¿sí? Entonces, en su desesperación, la célula es la que hace que, por favor, libere glucagón, necesito azúcar, necesito glucosa. Y el glucagón va y activa la gluconeogénesis, activa la cetogénesis, empieza a usar grasa y empieza a usar proteínas para producir más glucosa, sube más la glucosa. Como no puede entrar a la célula, empeora la hiperglicemia y aparece la cetoacidosis, ¿sí? Entonces, vean, parece incoherente, pero es completamente coherente si recordamos la fisiopatología. Bien, ¿cuándo vamos a usar glucagón? Pacientes con hipoglicemia grave. Cierto que no es lo primero que usamos, lo más práctico es pasarle un bolo de dextrosa, ¿sí? Si no funciona esto, ok, le podemos pasar glucagón, podemos eliminar los dos y estabilizar muy rápido la glicemia, ¿sí? También se usan procedimientos diagnósticos endocrinológicos, donde cuando le pasamos un bolo de glucagón se producen hormonas y nos sirve para diagnosticar algunas enfermedades, ¿sí? Y este es bien interesante porque en pacientes que tienen
parte de los casos realmente no se presta.